Estas son las nuevas luces de Zhiyun, las F100, y en este vídeo te voy a llevar detrás de escena de cómo utilizamos estas luces para hacer un vídeo de fashion que te voy a mostrar al final de este vídeo. Empezamos. Para hacer este vídeo necesité un poco de ayuda. Fui con Jorge, que hizo de director de fotografía, las dos modelos, Vanessa y Ana, y una persona que me estaba grabando el behind the scenes, que es Laura. Este fue el equipo que armamos para hacer este vídeo, y la verdad es que creo que hay ciertas cositas que deberían saber. Para este vídeo utilizamos las 4 luces de Zhiyun, las F100, una máquina de humo y un proyector. El proyector ya van a ver lo cool que se veía en el set. Entonces, como esquema de luz, lo primero que utilizamos fue las luces como practicals. Que practicals son cuando se ven las luces, como por ejemplo si tengo una lámpara detrás, bueno, ahí se ve. Los utilizamos de esa manera, que se viera, que no importa. Utilizamos algunos colores complementarios y aparte le di una de las luces a Ana para que la sostuviera y empezara a jugar con ella, solamente para que se viera también un poco más el producto y diera un poco más de juego, ya que parece como una espada la luz, o sea que está muy cool el diseño. Estas fueron las primeras tomas y luego utilizaban esa para poner las luces como en el suelo, para que se viera un poco como estuviera caminando, y aparte ya agregamos las máquinas de humo para dar un poco de atmósfera a ese lugar y que no se vea solamente como el estudio y ya está, sino que aparte darle un poquito de vidilla a eso. Luego de esto, en la mayoría del vídeo lo iluminamos desde arriba para que diera un efecto bastante bonito, que realmente iluminar desde arriba siempre da ese toque muy especial, y aparte lo mezclamos con el proyector en algún punto, con esa proyección desde atrás y la iluminación de arriba, que utilizábamos un color bastante similar a lo que había en la proyección, y de esa manera daba un toque así como cyberpunk, como futurístico. Aparte de que el outfit de Vanessa también acompañaba muchísimo este tipo de vibra. Y el último tipo de iluminación que hicimos fue bastante contra. Jugamos con colores que se vieran como bastante futurísticos, como el rosado y el morado, que es como bastante gamer, pero a la vez que también funciona muy bien a la hora de hacer este vídeo tipo fashion que estábamos haciendo. Y bueno, este es el resultado final. Por cierto, este vídeo está patrocinado por Zhiyun y si te interesa, también les hice un vídeo sobre el Weevil 3, que es un comercial que estaba muy bueno, te lo dejo aquí o en la descripción. Y aparte hay un vídeo de cómo hice ese comercial, así que hay contenido ahí de chicha. Bueno, quiero hablarles un poco de estas luces. Primero que nada, apaguémoslas. Puedes elegirlas en dos colores, en negro o en blanco, y la verdad es que me han sorprendido mucho estas luces por la potencia que tienen. Tienen hasta 100 vatios, o sea, esta luz se puede utilizar como luz principal. Entonces, por ejemplo, aquí está solo al 25%, pero si la quiero llevar a la potencia máxima, es dándole al botón de arriba, cambiamos los Kelvin otra vez a 5600, y como pueden ver, es súper potente. Tan potente que te deja un poco ciego. La voy a apagar. Realmente lo importante de esta luz es que es una luz muy potente y es bastante fácil de transportar. Por eso Zhiyun utilizó la nueva tecnología que tiene la Dynaburst, que ayuda a que esta luz se enfríe y que no vayas a tener ningún problema en el shooting. Realmente nosotros la utilizamos por 3 horas más o menos y la utilizábamos en modo de colores realmente. Lo interesante de esta luz es que también es RGB, entonces nosotros íbamos jugando con esto, íbamos cambiando los colores y la verdad es que no tuvimos ningún tipo de problema alguno. Pero también Zhiyun se ha dado cuenta que es una luz muy potente y por eso también incluye algunos accesorios, como por ejemplo un grid o panel de abeja para focalizar la luz, que es muy importante para tener una luz más limpia y no manchar cosas que no queramos que se vean. Estas paletas que ayudan a direccionar la luz lo mejor, y este difusor, que siendo una luz tan potente viene muy bien para esa luz un poco más suave y que no sea tan dura que se marquen mucho los rasgos. Con el difusor. Por último viene en este pequeño estuche que está bien protegido, y si compras la versión combo pues viene con este adaptador que viene muy bien para conectar la corriente. Sobre todo si lo vas a utilizar a máxima potencia, creo que es sumamente necesario tener el adaptador a corriente. Y si quieres comprar estas luces o quieres saber un poco más de ellas, te dejo el link en la descripción. Como les comenté, me ha sorprendido muchísimo la duración de batería de estas luces. La verdad es que lo utilizamos por mucho tiempo y no tuvimos que cargar ninguna, solamente tuvimos que conectar una y es porque creo que a mí se me olvidó cargarla, mala mía. Pero volviendo al tema, ¿son estas luces para ti? Pues realmente son unas luces que yo creo que son muy potentes. Si estás buscando algo que sea fácil de llevar, que tenga un diseño cool para las luces RGB y que realmente tenga una potencia bastante fuerte, pues creo que estas luces son como un intento de tener muchas cosas en un solo paquete y creo que son bastante versátiles. Una cosita que me gustaría que tuvieran es un trípode propio, que no lo tienen, pero bueno, el tornillo es universal, así que ya con cualquier tipo de luces pues va bastante bien. Así que nada, suscríbete a este canal, dale me gusta, todas esas cositas que ustedes saben y nos vemos en el otro. Chao.